Bueno, vamos a empezar entonces las sesiones que teníamos programadas para el día de mañana. Muchas de estas estructuras anatómicas las habíamos revisado. La vía olfatoria, cuando vimos el lóbulo frontal, y la vía visual, cuando vimos el lóbulo temporal. Pero vamos a hacer igual algunas precisiones que son de suma relevancia en la clínica. Vamos a empezar con los nervios craneales. Los nervios craneales, como ya lo habíamos mencionado, son estructuras que le van a dar inervación a la cara, a la cabeza en general. Sin embargo, hay un nervio de todos ellos llamado neumogástrico, conocido también como vago, que va a ir mucho más allá de la cabeza. Va a pasar por el esófago, va a dar algunas ramas al corazón, va a pasar por el estómago y parte del intestino. Va a darle inervación también a algunas arterias importantes, en específico la arteria carótida en el bulbo carotídeo. Entonces, los nervios craneales se determinan en números, nervio craneal 1 hasta el nervio craneal 12, dependiendo de la emergencia. Vemos en la parte superior el primer nervio craneal, el bulbo olfatorio. Vemos seccionado un poquito más abajo el nervio craneal. Vemos aquí cómo en la fosa interpeduncular emerge el tercer nervio craneal y de atrás viene el cuarto nervio craneal. En el puente surge un nervio sumamente grueso denominado nervio trigémino, que va a dar inervación sensitiva a la cara. Y en el surco bulbo protuberancial nacen el sexto nervio craneal, el séptimo o nervio facial y el octavo nervio craneal vestíbulo coclear denominado. En la parte posterolateral del bulbo raquídeo nacen lo que se conocen como nervios craneales bajos. El 9 o glosofaringio, el número 10 o vago y el 11 o nervio espinal accesorio. Y un poquitito más adelante nacen un grupo de raicillas nerviosas también en el bulbo que van a conformar el nervio hipogloso. En general, le digo, podemos considerar que los nervios craneales le dan inervación a la cabeza, con excepción, por supuesto, del nervio vago, que se va a inervar también otras estructuras diferentes. Pero esto es por definición. Vean ustedes, esa sería una radiografía de los núcleos de los nervios craneales que se encuentran precisamente a nivel del tallo cerebral. Y por eso tanta insistencia en que cuando hay una patología de tallo cerebral, aparte de que va a afectar las fibras del haz córtico espinal y del haz espinotalámico, generalmente también afecta uno o varios nervios craneales. Entonces, esa es la principal característica clínica de una lesión en tallo cerebral. En general, vamos a decir que los nervios craneales transportan 6 modalidades de información. A diferencia de otros nervios, estos transportan 6 modalidades de información, 3 sensitivas y 3 motoras. Las modalidades sensitivas son la sensitiva general, la sensitiva visceral y la sensitiva especial. Y de la función motora se determinan también 3
subdivisiones. La motora somática, porque estos nervios vienen derivados de los somitas, si ustedes se recuerdan de embriología. La motora branquial, porque vienen de los arcos branquiales. Y la motora visceral. Específicamente, la sensitiva general va a llevar sensibilidad común, sensibilidad táctil, sensibilidad termoalgésica, sensibilidad vibratoria, sensibilidad propioceptiva. A diferencia, bueno, la representación clásica de este tipo de sensibilidad es la que da el nervio trigémino a nivel de la cara y piel cabelluda. En muchas de las ocasiones llega el paciente, por ejemplo, quejándose de adormecimiento de la cara y por equivocación, sobre todo si no se recuerdan de sus clases de anatomía, dice, pues le va a dar una parálisis facial. No, el nervio facial es motor, el nervio trigémino es sensitivo. Entonces son cosas totalmente diferentes. Entonces, en la sensibilidad general, la representación clásica aquí a nivel de los nervios craneales es el nervio trigémino. La sensibilidad visceral pues se refiere, como su nombre lo indica, a la sensibilidad que generan las vísceras, específicamente hablando, por ejemplo, de la sensibilidad que genera el nervio vago en ciertos puntos de su trayecto, a nivel pulmonar, a nivel intestinal, etc. En este caso, es el nervio vago, en esta imagen, con su representación a nivel del bulbo carotídeo, que se puede considerar visceral también, porque va a controlar, en este caso, la presión arterial y en muchas ocasiones el ritmo cardíaco. Si ustedes llegan por algún motivo a estimularse este bulbo carotídeo que se encuentra precisamente en el cuello, sea en forma intencional, o sea, por ejemplo, que traigan corbata y tengan muy apretado el cuello, esto puede generarles hipotensión y bradicardia y pueden incluso desmayarse. Entonces, esta estructura es muy importante. Finalmente, el tercer tipo de sensibilidad es la sensibilidad especial, y esto no hay gran cosa que explicar. Se refiere a los sentidos especiales como el olfato, la visión, el gusto, la audición y el equilibrio. Entonces, eso no hay mayor problema. En relación a la función motora, la primera de ellas, ya les mencionaba, se llama de esa forma porque estos nervios derivan de los somitas. La representación clásica son los nervios motores oculares externos, los que mueven los ojos, el tercero, cuarto y sexto nervio craneal. Todos ellos derivan precisamente de los somitas. La motora branquial, porque derivan de los arcos branquiales. La representación clásica es los ramas que dan al músculo macetero, pterigoideo y el músculo tensor de la membrana del tímpano. Esos vienen del nervio trigémino también. El motor visceral, pues ya mencionábamos, inervan las vísceras, específicamente las glándulas, son los responsables de segregar, por ejemplo, saliva en el momento del estímulo del sabor, son los responsables del movimiento intestinal, de la peristalsis, entonces se le llama motora visceral. Estas son la introducción a los nervios craneales. Recordar que un solo nervio craneal puede tener varias funciones, tanto sensitivas como motoras, y puede tener incluso diferentes tipos de sensibilidad
y diferentes tipos de origen motor. Es aquí cuando empezamos entonces a estudiar las estructuras de los nervios craneales basados casi específicamente en el libro de nervios craneales. Entonces, de aquí en adelante les voy a pedir que se pongan a leer todos el libro de nervios craneales, porque ahí viene realmente toda la información y ahí es donde nos vamos a basar tanto para las clases como para los exámenes. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? No, muy bien. Entonces, seguimos. La siguiente clase nos marca revisar el primer nervio craneal, el segundo nervio craneal y la patología que afecta al primer nervio craneal. Entonces, vamos a revisar primero los detalles anatómicos del primer nervio craneal y vamos a revisar al mismo tiempo la patología que más frecuentemente lo afecta. El primer nervio craneal es el nervio olfatorio. Como les mencionaba, ya habíamos visto la vía olfatoria previamente, pero vamos a dar un poquitito más de detalles. El sistema olfatorio se considera que tiene un sistema mayor, que es el que está desarrollado en los seres humanos, y un sistema accesorio que más bien desarrollado en animales inferiores, los cuales son incluso capaces de detectar feromonas. En el caso de nosotros no se ha demostrado que podamos hacer eso, pero sí podemos detectar olores y codificarlos. Esta es la estructura fundamental del nervio olfatorio, básicamente formado por dos neuronas. El primer grupo de neuronas se encuentra aquí en lo que marca el número 6, en la mucosa olfatoria. Esta mucosa olfatoria tiene características muy especiales porque está constituido por múltiples células que se van recambiando. Entonces es una placa aquí de neuronas que tienen una vida media de 30 días. Y posterior a eso, las neuronas de la misma capa más inferior van tomando la función de las células que se van desechando. De ahí pues la relevancia, y quizás ustedes en alguna ocasión escucharon sobre las células madres totipotenciales. Se han incluso hecho varios estudios y se siguen haciendo de dónde sacar células madre para regenerar diferentes tipos de tejidos. Una de esas formas, pues es extraer células de la médula ósea, que es donde se generan todos los grupos de células sanguíneas, pero hay células madre que van diferenciándose y generando los diferentes tipos de células. Pero a nivel del sistema nervioso, quizás esta mucosa olfatoria sea las únicas neuronas que se pueden seguir produciendo después del nacimiento. El resto de las neuronas a nivel cerebral, a nivel cerebelo, a nivel de médula espinal, prácticamente si se dañan, no hay forma de repararlas, no hay forma de que se surjan nuevas células. Entonces, a nivel del sistema nervioso, estas quizás sean las únicas que pueden seguirse regenerando después del nacimiento. De ahí que se ha hecho el intento incluso de extraer precisamente este tipo de células y llevar a implantarlas a algunas zonas del sistema nervioso. Y sin embargo, esto no ha funcionado todavía. Se necesita mucho más que eso para lograr regenerarlas. Se necesitan señales químicas que no se han podido generar en el laboratorio para que puedan conectarse estas y formar células a nivel cerebral o células a nivel de la médula espinal. Entonces,
estamos todavía muy retrasados con la siembra de células madre a nivel del sistema nervioso central, cuando ya en realidad se ha hecho en otras partes del cuerpo, como en el corazón, como en los huesos. Entonces, en el sistema nervioso central no se ha podido realizar. Las células receptores olfatorias, entonces, son neuronas bipolares pequeñas con un axón muy fino de una sola dendrita que se dirige hacia la superficie mucosa y son ahí mezclados con el moco donde se genera la detección de los olores. Es muy frecuente que cuando haya, por ejemplo, una infección de las vías respiratorias, un cuadro gripal, por ejemplo, se produzca una cantidad de moco mucho mayor de la habitual y entonces eso bloquea las células y nos genera una anosmia transitoria. Por eso no podemos oler bien en esos momentos. De su extremo emergen unos 10 a 20 cilios mielinizados llamados folículos o vesículas olfatorias, que son precisamente donde se detectan los olores. Estas células olfatorias, como ya les había mencionado, tienen una vida media de 30 días y después se reemplazan por las mismas células basales que se van diferenciando hasta formar nuevas células olfatorias. Estas células olfatorias emiten entonces su axón hacia arriba, atraviesan la lámina cribosa del etmoides y van a llegar a una estructura ovalada que se encuentra en la base anterior del cráneo, precisamente en el surco olfatorio del lóbulo frontal, y se llama bulbo olfatorio. En ese bulbo olfatorio existen 3 tipos de células a su vez: las células mitrales, las células en penacho y las células granulares. Todas estas estructuras celulares forman conexiones sinápticas que van a definir una estructura a nivel del bulbo olfatorio que se llaman glomérulos sinápticos por la forma que tienen, muy similar a los glomérulos renales. Entonces, anatómicamente, claro, no funcionalmente. Cada una de esas estructuras denominadas glomérulos recibe impulsos de un receptor de la mucosa. Lo que sí se puede conocer es que existen aproximadamente 1000 diferentes tipos de receptores que suman en total 6 millones cuando ya se cuentan a nivel de la mucosa, y las combinaciones de olores que resultan, al menos en el ser humano, son de alrededor de unas 10,000 combinaciones, 10,000 tipos de olores que se pueden registrar. Esta es la lámina cribosa del etmoides en la base anterior del cráneo. Esta es la mucosa olfatoria, que se encuentra en la parte más superior, muy cercano del cornete superior. En ciertas ocasiones, cuando hacen rinoplastías o rinoplastias, como le quieran denominar, el despegamiento que se hace muy superior y pueden incluso tener una anosmia temporal o incluso permanente. Este es el nervio olfatorio. Una vez de que estas estructuras denominadas glomérulos emergen sus axones, entonces van a formar el nervio olfatorio, o tracto olfatorio más posterior. El tracto olfatorio entonces va a dividirse en 3 zonas: lo que es la estría olfatoria lateral, lo que es la estría olfatoria medial y lo que corresponde a la estría olfatoria intermedia. Esta es la imagen. Entonces, en conclusión, les mencionaba, el nervio olfatorio está formado por 2 células: las células olfatorias y las células mitrales,
que en conjunto con otras estructuras forman los glomérulos, y de ahí el tracto olfatorio y de ahí su división. Una vez de que se dividen, la estría olfatorio lateral se va a dirigir específicamente a la corteza olfatoria primaria, determinada por las zonas aledañas a la amígdala cerebral y a las zonas prepiriformes del uncus en el lóbulo temporal. Cabe mencionar nuevamente, a pesar de que ya se los he dicho en varias ocasiones, que esta es la sensibilidad, la única que no pasa a través del tálamo. La estría olfatoria medial, los axones cruzan a través de la comisura blanca anterior y terminan en una zona por debajo del cuerpo calloso que se le llama área paraolfatoria. Si regresamos un poquitito, vemos la comisura blanca anterior y vemos el cuerpo calloso. Entonces se quedan aquí en una área denominada subcallosa y vemos la otra conexión que tienen básicamente al cuerpo periamigdalino y a la zona del uncus, donde se encuentra el área olfatoria primaria. Finalmente, la estría olfatoria intermedia va a ingresar por el espacio perforado anterior y va a formar un tubérculo olfatorio en su extremo terminal. Y entonces podemos concluir que la corteza olfatoria se divide en un área primaria, lo que mencionábamos de las áreas alrededor de la amígdala y a nivel del uncus, y un área secundaria llamada entorrinal en el giro parahipocampal, que corresponde al área 28 de Brodmann. Las vías olfatorias, si ustedes no pudieran oler, a los que se hayan infectado, por ejemplo, por COVID, que ahora es la enfermedad de moda, pues se dieron cuenta de que no tener olfato realmente afecta la calidad de vida. En la era pre-COVID se sabía que el 2% de los menores de 60 años experimentaban prácticamente una hiposmia, una anosmia de forma permanente. Pero cuando se sobrepasan los 60 años, la incidencia de la anosmia y la hiposmia es del alrededor del 50%. Esto es de una forma fisiológica, no con enfermedad, sino simple y sencillamente por la edad. Las teorías, pues, se refieren a que las células de la mucosa olfatoria que se van recambiando periódicamente se agotan y entonces llega un momento donde ya no funcionan o son de menor cantidad. Mencionar pues que la región olfatoria en la porción superior del cornete superior tiene una región de aproximadamente 10 centímetros cuadrados, que son donde se generan los olores, y que estos olores pueden ser captados por vía nasal, precisamente cuando aspiramos el aire por esa vía, se llama vía ortognática, o por vía retronasal cuando aspiramos el aire a través de la boca. Claro que la vía ortognática nos permite que se intensifiquen los olores, y esto mucho va a depender también del flujo aéreo que se dé. En general, las patologías que se generan aquí a nivel de la vía olfatoria, pues tienen diferentes denominaciones. Anosmia es la pérdida total del olfato, la hiposmia es la disminución, la disosmia es distorsión, la cacosmia es una sensación de percibir olores desagradables cuando realmente no existen. Fantosmia es precisamente percibir olores cuando realmente no los hay. Agnosia
pueden detectar olores, pero no los identifican. Recuerden ustedes que hay agnosias de diferentes tipos, pueden ser sensitivas, pueden ser motoras, etc. Hiperosmia, cuando se percibe el olor mucho más intenso. Presbiosma, lo que mencionábamos, que se van perdiendo las funciones con la edad. ¿Cómo evaluamos cómo sabemos, pues, que un paciente tiene hiposmia, tiene anosmia? Pues tenemos que evaluarlo clínicamente. Y no es sencillo porque muchas de estas evaluaciones son subjetivas. Lo que sí debemos tener siempre que hagamos una exploración neurológica son cuando menos 3 olores característicos e intensos, no irritantes, ¿eh? Es decir, no le vamos a poner a oler alcohol porque le va a irritar la mucosa. Tenemos que tener olores como en frascos pequeños, como menta, como café, etcétera, para entonces ponerle al paciente a ver si percibe el olor y para saber si lo identifica. Primero en una narina, ocluyendo la contralateral y posteriormente en la otra. Y es la forma más fácil de evaluarlo. Sin embargo, como les mencionaba, esta es una evaluación subjetiva y es de tipo cualitativa, es decir, el paciente únicamente vamos a saber si huele o no huele. Sin embargo, antes de hacer esta exploración, pues debemos conocer la historia clínica porque existen algunas enfermedades que producen de por sí disminución de la función olfatoria. Una es la epilepsia, la otra es la enfermedad de Parkinson, que es un síntoma, de hecho, que precede con mucho a los síntomas motores. La enfermedad de Alzheimer también es otra de las características. Debemos hacer estudios de laboratorio, estudios de imagen y las pruebas clínicas que ya les mencionaba. Si quisiéramos hacer una exploración mucho más exhaustiva de la función olfatoria, tendríamos que usar entonces unos test que ya vienen prediseñados. El más famoso de todos ellos es el OPSIT, que es la prueba de identificación de olores de la Universidad de Pensilvania. Esta viene ya listo para ser administrado, es una hoja ya que tiene diferentes círculos, son diferentes olores, y lo que se hace es que se rasca cada uno de esos círculos y entonces al momento de rascarlos o frotarlos se desprende el olor y es como se evalúa. El paciente lo puede evaluar automáticamente como una normosmia, microsmia leve, microsmia moderada, severa, anosmia o incluso si está simulando. Entonces es una prueba bastante buena que supera con mucho a la prueba característica que les mencionaba de los olores como el café o la menta. Y si se quiere hacer todavía una exploración más exhaustiva, entonces se hace a través de un test neurofisiológico similar a los potenciales evocados. Dentro de las enfermedades del nervio olfatorio, pues existen congénitas, existen inflamatorias, existen tumorales. Aquí las que se mencionan como congénitas es cuando nacen con aplasia del bulbo olfatorio o con síndrome de Kallmann o ciclopía, que ya les mencionaba que no es compatible realmente con la vida. Procesos inflamatorios, el más común es la rinosinusitis, aunque existen otro grupo de enfermedades mucho menos frecuentes que también pueden afectar la función olfatoria. Déjenme mencionarles antes que todo, sin hablar, por supuesto, de
del COVID, porque es una enfermedad nueva y no se sabe realmente las repercusiones finales que van a dejar. Déjeme decirle que lo más frecuente en el área de la función olfatoria que la afecta son los traumatismos cráneoencefálicos. Es decir, las células sensitivas olfatorias que emiten sus axones y que pasan a través de la lámina cribosa del etmoide son muy lábiles realmente. Entonces, un proceso de traumatismo cráneoencefálico que implica una desaceleración con mucha frecuencia rompe todas estas fibras que pasan a través de la lámina cribosa. Entonces, es frecuente que los pacientes con traumatismo cráneoencefálico queden con una hiposmia o anosmia que puede ser temporal o puede ser definitiva de acuerdo a la gravedad del traumatismo. En segundo lugar, pudiésemos dejar, en este caso, a las infecciones, a la rinosinusitis, que nos generan una hiposmia generalmente transitoria. El resto de las enfermedades aquí marcadas realmente son poco frecuentes. Y esto que les estoy mencionando es en el área, en el tiempo pre-COVID. Ahora con el COVID no sabemos realmente cómo van a quedar las estadísticas, pero en la era pre-COVID la principal causa son traumatismos craneoencefálicos seguido de rinosinusitis. Saber que existen tumores tanto benignos como malignos que afectan también esta zona. Dentro de los más frecuentes se encuentran los meningiomas. Entonces, estos se combinan habitualmente, aparte de la pérdida olfatoria, con un síndrome frontal, porque llegan a alcanzar tamaños sumamente importantes, como vamos a ver. Síndrome de Kallmann ya lo habían visto en el módulo pasado, pero una de las características principales, bueno, pues es que tienen hiposmia o anosmia, ocasionado generalmente por un craneofaringioma. Estos son casos de fibrosis quística o cística, donde hay un engrosamiento importante, en este caso del piso anterior de la base del cráneo, y eso provoca lesión de estas estructuras. Bueno, déjenme mostrarles básicamente dos casos importantes. Los meningiomas frontovasales del tubérculo celar y del surco olfatorio. Sobre todo los del surco olfatorio son tumores que afectan directamente la zona del bulbo olfatorio. Entonces, se van a caracterizar precisamente por la pérdida del olfato, seguido de alteraciones de la función del lóbulo frontal, alteraciones visuales, puede tener alteraciones endocrinas, pero sobre todo cuando se tratan de meningiomas del tubérculo celar. Estos son los meningiomas del surco olfatorio. Como ya les mencionaba, aparte de la anosmia y la hiposmia, tienen alteraciones mentales. Déjenme adelantar un poquitito para que vean los tamaños que logran alcanzar. Este es un meningioma del tubérculo celar. Aquí justo debería estar la glándula hipófisis. Esto incluso parecería como si fuera un tumor hipoficiario en la fase simple, en la fase contrastada, pero se comporta radiológicamente diferente, y en la fase sagital no se ve un agrandamiento de la silla turca como sucede básicamente en los tumores hipoficiarios. Entonces eso los hace diferentes. Vean ustedes, este es el lóbulo frontal. Aquí se encuentra el bulbo olfatorio y las estrías olfatorias, y entonces es lógico que este tipo de tumores los afecten. El abordaje que hacemos es muy similar en los dos casos. Aquí el paciente está boca arriba, se hace una incisión como si fuera diadema, se baja todo el colgajo cutáneo
y aquí donde se marca el cursor estarían ya las órbitas, el nasion, la órbita del otro lado. Se hace una craneotomía, incluso despegando el techo de la órbita de un solo lado. Aquí se encuentra el globo ocular, este es el techo de la órbita. Se abre la dura madre y con el microscopio llegamos hasta donde se encuentra el tumor. Lo empezamos a resecar por fragmentos hasta que se logra la extirpación total. Aquí estaba el tumor. Esto que ven aquí son los nervios ópticos, derecho, izquierdo, y este es el quiasma óptico. Por si no lo habían visto más que en libros, ese es el quiasma óptico. Se quita normalmente la cubierta dural para no permitir que vuelva a crecer. Este es ya operado, sin tumor. Ya operado, sin tumor. Y finalmente les voy a presentar un caso de meningioma del surco olfatorio. Vean ustedes en la fase simple, en la fase contrastada, son tumores sumamente grandes, pero ya localizados específicamente en la base del lóbulo frontal. Bueno, eso es lo que quería presentarles en relación a la patología que afecta el primer nervio craneal. Bien. Finalmente, vamos a revisar la anatomía del segundo nervio craneal. Como ya les había mencionado, existen características muy especiales que, aunque ya las habíamos mencionado, las vamos a reafirmar. Esta es una resonancia magnética en cortes axiales con acercamiento hacia donde se encuentra el globo ocular, el nervio óptico, de un lado, del lado izquierdo, corte coronal, este es el nervio óptico, este es el contralateral, se ven unas estructuras aquí seccionadas alrededor, son los músculos extraoculares. Esto ya lo habíamos visto, nervio óptico, quiasma óptico, cintilla óptica, cuerpo geniculado lateral, fibras genículo-calcarinas que van al labio superior de la cisura calcarina y fibras del asa de Meyer que van al labio inferior de la cisura calcarina. Esto es lo que corresponde a la vía visual. Ya lo habíamos revisado. Recalcar también que a nivel de la retina existen conos y bastones, los cuales se encuentran realmente en el fondo de la retina. Vean ustedes estas flechas que se encuentran en la parte superior, representan a la luz que va a entrar hacia la retina y tienen que atravesar las células ganglionares y las células bipolares para llegar hasta los conos y bastones. Y justo en esos conos y bastones es donde se genera el impulso eléctrico de la visión. Estos conos y bastones van a las células bipolares y posteriormente a las células ganglionares, que son las que realmente van a formar el nervio óptico. Vale la pena mencionar que la retina capta las imágenes en forma invertida. ¿Por qué? Por la forma en que atraviesan el cristalino. Las capta en forma invertida y quizás ese sea uno de los motivos por el cual todos los campos visuales también están invertidos, porque el derecho capta el izquierdo, el inferior capta el superior, etcétera, etcétera.
En los bebés, por ejemplo, ellos ven las cosas al revés. En los adultos, el cerebro ya nos hace una corrección y entonces ya vemos las cosas como son en realidad. Pero en los bebés, antes de que el cerebro logre madurar y hacer una corrección de esta posición, ven las cosas al revés. Nuevamente, vemos aquí un corte de la retina y en el fondo los conos y bastones, que son las células receptores, posteriormente las bipolares y las ganglionales. Y hay una zona la zona de la retina donde las arterias rodean y donde incluso los axones de las células ganglionares también rodean. Se llama mácula y fovea. Esta zona, vean ustedes cómo los vasos sanguíneos ni siquiera pasan a través de ella, es donde se encuentra precisamente la visión central, la visión de alta definición. Entonces, es donde más concentración de conos y bastones hay, es donde no están interferidos por axones ni por vasos sanguíneos, es donde las capas de la retina son más delgadas y por lo tanto la luz atraviesa con mucha mayor facilidad hasta llegar a los conos y bastones. Y entonces en esta zona es donde se encuentra la zona de alta definición de nuestro ojo. De posterior a anterior, ya mencionábamos fotorreceptores, células bipolares, células ganglionares. Las células ganglionares forman el nervio óptico, atraviesa la lámina cribosa de la esclerótica del ojo para formar entonces el nervio óptico. Mencionar que los conos funcionan con luz brillante, nos dan la visión de color y se calcula que tenemos alrededor de 7 millones de conos en cada una de las retinas. Los bastones, por otro lado, tenemos 130 millones por retina, funcionan con un colorante que se llama rodopsina y generalmente son sensibles a la visión, mortecina. Funcionan cuando hay poca luz. Sin embargo, ¿qué sucede entonces en la hora cero, en el atardecer? Cuando ni hay oscuridad, ni hay suficiente luz. En ese punto, ni funcionan bien los bastones, ni funcionan bien los conos. Y es el punto de máximo peligro, por ejemplo, cuando estamos manejando, porque es donde el sentido de la visión pierde la mayor parte de su capacidad. Y finalmente, recordarles estas diapositivas 3 que siguen, ya las habíamos visto, lo que corresponde a la vía visual, nervio óptico, deja la órbita por el canal óptico en el ala menor del esfenoides, llega a la fosa craneal media, se une con el nervio óptico contralateral y forma el quiasma óptico. Una porción se va alrededor de los pedúnculos cerebrales y se releva en el cuerpo geniculado lateral. Algunas fibras se van a la zona pretectal para conectarse con el núcleo de Edinger-Westphal y formar el reflejo pupilar. Del cuerpo geniculado lateral hay radiaciones ópticas directas, se llaman fibras genículo-calcarinas, llegan al área 17 en el labio superior de la cisura calcarina, y el asa de Meyer también llega al área 17, pero antes pasa por el lóbulo temporal y pasa hacia la zona del labio inferior a la cisura calcarina. Entonces las fibras del asa de Meyer van a ver el campo visual superior y las fibras genículo-calcarinas van a ver el campo visual inferior. Y eso es lo que necesitábamos revisar. Son las 3 clases que teníamos pendientes. Fueron muy rápidas porque muchos de estas
características anatómicas ya las habíamos revisado. Creo que el día de hoy las entendieron mucho mejor que la primera vez que las vimos, dado que ya han revisado anatomía de tallo cerebral, anatomía del tálamo. Entonces, creo que el día de hoy entendieron mucho mejor que la primera vez. ¿Alguna duda que tengan? Yo tengo una, doctor. Sí. Vi un caso de un libro, pero como que la última página no está, entonces me quedé con duda, que te cuenta que es un caso clínico de una chava que se cae y pues llega al hospital, no puede oler y empieza a tener como escurrimiento nasal. Y la pregunta que viene como hasta el final, como para retrospección, es de que qué importancia tiene el escurrimiento nasal. Puede ser líquido cefalorraquídeo. Necesitarías hacerle un destrostix. No, glucosa. El líquido cefalorraquídeo, si ustedes recuerdan las características del líquido cefalorraquídeo, tiene glucosa relacionado, los 2/3 de la glucosa sanguínea. Entonces, si le hacen un destrostix a ese líquido que sale con glucosa, lo más probable que sea líquido cefalorraquídeo. Y eso es una fístula de líquido cefalorraquídeo. Si es así, si ese líquido no es líquido cefalorraquídeo, no hay otro tipo de líquido que pueda salir por ahí. Puede ser moco nada más, o moco o líquido cefalorraquídeo. Sí. Ok, muchísimas gracias. Y cuando hay esas fístulas de líquido cefalorraquídeo, que de hecho son relativamente frecuentes en el piso anterior, muchas de las veces se cierran solas. En algunas de las otras ocasiones se cierran y otra vez se abren, se vuelven a cerrar, van en forma intermitente. Y como no puede existir una comunicación entre el exterior y el interior, estos pacientes tienen riesgo cuando tienen esta fístula crónica de producir meningitis, porque hay una comunicación entre el líquido cefalorraquídeo del interior del cráneo con la mucosa nasal. Entonces, ahí en la mucosa nasal llegan todo tipo de bacterias que respiramos del medio ambiente. Entonces, ese es el peligro que tienen. Muy bien, ¿alguna otra duda? Porque en el caso sí venía eso de que en el momento o sea, se le escurrió la nariz y pasaron 5 años y dejó de oler. Uh-huh. Sí, les digo, en los traumatismos craneoencefálicos realmente la alteración olfatoria es inmediata, ¿eh? Pero quizás se fue produciendo una apertura mayor ahí del piso, de la base del cráneo, del piso anterior. Y a lo mejor al principio tuvo hiposmia y al final tuvo anosmia. Se debería revisar el caso completo para ver qué es la mayor probabilidad. Pero muy bien que estés leyendo casos clínicos. ¿Alguna duda más? Creo. ¿Qué dice? Dice, ¿hay alguna posibilidad de que los bebés no modifiquen la forma de percibir la imagen? No, no hay posibilidad. En cuanto el cerebro madura, el cerebro corrige la posición. ¿Alguna duda más? Sí, doctor. Por ejemplo, de las 6 modalidades bueno, yo leí de que de las 6 modalidades que existen para los nervios craneales, por ejemplo, del olfatorio únicamente es especial, igual que, o sea, que los dos que vimos hoy, tanto el olfatorio como el óptico únicamente tienen las modalidades sensitivas especiales, ¿no? Exactamente, una sola función, pero van a ver que cuando empiecen a ver el resto de los nervios craneales, van a empezar a complicarse un poquitito la cosa porque un solo nervio craneal puede tener función sensitiva
función motora y aparte tener sus diversas modalidades. Hay cuadros ahí precisamente en el libro de nervios craneales, entonces empezando cada capítulo de cada uno de los nervios viene como un resumen. Ese valdría la pena que lo estudiaran muy bien para que se les facilitara, que lo estudiaran muy bien, que se lo aprendieran y después leyeran todo el contenido para que salieran de las dudas. Pero es importante saber de los nervios craneales el origen real, es decir, de qué núcleos vienen, el origen aparente, es decir, por dónde emergen en el tallo cerebral, y las funciones que tienen, función sensitiva, función motora, etcétera, etcétera. Entonces, esas 3 características son importantes que las conozcan de cada uno de los nervios craneales. Pero sí, efectivamente, los que vimos el día de hoy tienen una sola función. De hecho, la vía olfatoria, como ya les mencionaba, está constituida básicamente por 2 neuronas. Las neuronas olfatorias y las neuronas de las células mitrales, básicamente. Entonces hay nada más 2 neuronas ahí, por decirlo así, ¿no? ¿Alguna duda más? Yo tengo una, doctor. Sí. Es que yo leí que en el libro estaba lo de las neuronas sensitivas primarias y secundarias, pero no me quedó muy claro porque decía que a excepción del 1 y 2, como que entraban nada más en las primarias, pero entonces el 1 y 2 entran en tronco encefálico y terminan sobre neuronas sensitivas secundarias o todos, porque había como una excepción y la excepción era el 1 y el 2, pero la excepción no es el 1 nada más. Fíjense, todos los nervios craneales van a salir de núcleos del tallo cerebral, excepto estos 2. Estos 2 se originan en forma periférica. De hecho, se consideran nervios puramente aferentes. El caso del nervio olfatorio, pues se origina en la mucosa olfatoria, y en el caso del nervio óptico se origina en la retina, también es una modalidad externa. Son los únicos que se van a originar ahí. El resto va a originarse en los núcleos respectivos del tallo cerebral. Pero sí, estos 2 que vimos tienen características especiales. Sí. Ok. Entonces a esto se refería que no nacen pues del tronco, sino que vienen de la periferia. De la periferia. Y son aferentes puramente. Ok, gracias, doctor. Sí. Doctor, yo tengo una duda. Sí. Es de la vía visual. Sí. Bueno, ya ve que lo que es el asa de Meyer también va al temporal. Sí. Si se recibe algún daño, no sé, en la corteza, ¿puede afectarse el asa de Meyer? Si es puramente en la corteza, no. El asa de Meyer pasa por la sustancia blanca. Si es una irritación de la pura corteza, no hay posibilidad de que se afecte. Necesitaría ser una lesión un poquitito más profunda. Ok. Doctor, perdón, me surgió ahorita otra última. Sí. ¿En qué depende que una lesión respete o no a la mácula? No, pues no existe una lesión que la respete. Realmente, de las patologías más frecuentes que afecten esa zona, pues una es el desprendimiento de retina. Pero cuando hay desprendimiento de retina, se afecta todo. La otra es la oclusión de la arteria central de la retina. Quizás pudiese ser que esta sí pudiese afectar mucho más la función de la visión de alta definición, la oclusión de la arteria central de la retina. Pero no hay una patología específica que la afecte o la preserve. No la hay.
Ah, ok. Gracias, doctor. Sí. ¿Alguna duda más? Doctor, una pregunta. ¿A qué se refiere con que los ojos barren constantemente el campo visual? Hay una zona que se conecta con el área prefrontal y precisamente a eso se refiere. O sea, tú estás viendo, tú tienes una visión, por ejemplo, en el frente, pero hay algo en que te concentras y hay cosas que aunque las tengas en tu campo visual, no las estás percibiendo conscientemente. Entonces, lo que hace realmente la conexión que tiene con el área prefrontal es precisamente hacer ese escaneo de toda la zona. Sin embargo, es difícil hacerlo consciente. Todo esto es totalmente inconsciente. Incluso es muy probable que no percibas conscientemente muchas de las estructuras que está viendo tus campos visuales. ¿Por qué? Porque tu cerebro está concentrado habitualmente en una sola cosa. A menos que tenga movimiento, a menos que sea de un color o de un brillo especial y que pase por tu periferia, la vas a hacer consciente. El resto es inconsciente. Pero a eso se refiere más que nada. No creo que tenga ninguna relevancia clínica. Gracias. ¿Quieren que estas clases vengan en el examen o las dejamos para el siguiente? Para el siguiente, doctor, por favor. Para el siguiente. Yo las veo tan sencillas que les pudiese recomendar que vinieran en este. Pero si la mayoría dice que la dejamos para el siguiente, dado que estas clases estaban programadas para mañana, pues que así sea, para empezar entonces el segundo parcial con los nervios craneales. Muy bien, entonces eso hacemos. Nos vemos mañana. Todavía no me contesta el doctor Juan Manuel López cómo se trabajaría ahí en el aula de cómputo. Entonces, en un ratito más me comunico con las jefas de grupo para que les informen cuál va a ser el mecanismo para el examen el día de mañana, ¿de acuerdo? Sí, doctor, gracias. No se desvelen, por favor, necesito concentración total. Estudien, sí, hasta un poquito tarde si quieren, a las 11 de la noche, ya duérmanse. Necesito que vengan bien descansados. Ok, nos vemos mañana. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. Gracias, doctor.